Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Oremos. Padre, gracias damos por el día que usted nos ofrece, por su gran amor y misericordia con que usted nos ama. Porque a pesar de nuestra infidelidad o de nuestras fallas, nunca ha dejado de extender su mano misericordiosa sobre su pueblo, protegiendo, sustentando y guardando la vida de su iglesia en medio de todos los tiempos, y hoy mucho más en esta pandemia. Cuánto rogamos, Señor, que su Espíritu Divino instruya nuestros corazones, nos ayude a comprender su voluntad, a conocerle y amarle cada día más. Suplicamos esta gracia, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padecer por la justicia es algo que debe de producir felicidad en el creyente. Los creyentes que son fieles pueden sufrir el mal precisamente porque practican la justicia. Van a ser rechazados y aborrecidos todos aquellos que practican la justicia. Hebreos 11, 36 al 40 nos da una lista de aquellos que sufrieron por causa de su fe. Dice la Escritura: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En esta cita bíblica, el autor sagrado describe los sufrimientos de muchos fieles. El que padece por causa de la justicia es feliz, y lo es porque obedece a Dios y porque en medio de esa prueba, de ese dolor o sufrimiento, goza de su comunión y del apoyo de Dios. Esta es la clave para el triunfo, que a pesar de que las circunstancias sean adversas, el creyente se sabe acompañado, fortalecido, se sabe en comunión de su Señor. Así que no le da temor vivir y practicar la justicia, porque aun cuando hubieran problemas, el Señor le respalda. El que no teme, triunfa. El apóstol Pedro cita Isaías 8, 12 al 14, y el contexto tiene mucha importancia. Vamos a dar lectura a esta cita bíblica de Isaías capítulo 8, versos 12 al 14. Dice la Escritura: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El contexto de esta cita bíblica de Isaías tiene mucha importancia. Acaz, rey de Judá, se encontraba en un dilema porque su reino estaba siendo invadido por los sirios. El monarca no quiso aliarse con Israel y Siria, los que para vengarse lo amenazaron con una invasión. Fue entonces que se vio obligado a buscar el apoyo de Asiria para defenderse. El profeta Isaías le había advertido al rey que no debía aliarse con los impíos y que debía confiar en Dios. Ni tengáis miedo, dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, entonces él será por santuario. Cuando los creyentes confrontan las crisis, son tentados a ceder al miedo y tomar de una decisión equivocada. Si santificamos a Dios el Señor en nuestro corazón, podemos proceder sin temor. Santificad a Dios es echar nuestras cargas sobre Él y vivir para agradarle y glorificarle. No hemos de temer a los hombres, más bien temer ser agradables a nuestro Padre Celestial.
Uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos en estos tiempos que tememos a los hombres, pero no a nuestro Dios. Nos importa más la opinión de la gente que lo que Dios está disponiendo para nuestras vidas. Se nos llama a no temer a los hombres y se nos llama a presentar defensa de nuestra fe, dice la Escritura. El creyente ha de mostrar una esperanza en su vida de tal categoría que llame la atención de los incrédulos. Y ese es en realidad el reto que tenemos en estos tiempos, porque la iglesia a veces puede hablar del amor de Dios, pero no presentar un testimonio vivo del amor de Dios. Cuando la gente nos observa como iglesia mostrando el amor de Dios, la gente se ha de preguntar: ¿cómo es posible ser tan optimista y estar tan seguro durante las aflicciones? La gente debe de decir: oye, ¿cómo es posible que tú no tengas miedo? ¿O cómo le haces para vencer tus miedos? ¿O cómo estás tan seguro que vas a salir adelante con toda tu familia? Esto es testimonio vivo y eficaz, hermanos. Cada creyente debe de estar mostrando su confianza, su optimismo en las promesas de un Dios que nunca cambia, que nunca falla. Este es el momento que debemos aprovechar para explicar que tenemos un futuro asegurado que está en las manos de nuestro Dios. Mientras la gente no sabe cuándo ha de concluir esta pandemia, mientras muchos tienen miedo de su vida, de qué va a ser el mañana, mientras muchos cancelaron bodas, 15 años, viajes, tantos proyectos truncados, mientras muchos tienen miedo de lo que va a pasar con la economía, mientras el corazón del hombre se angustia, el creyente debe dar testimonio de que tiene el futuro asegurado, y eso porque Él está en las manos de nuestro Dios. Dios gobierna el presente, Dios gobierna el futuro. Nada escapa a su soberanía. De tal manera, entonces, el creyente tiene esta convicción, esta certeza en su corazón, que se muestra completamente seguro en cuanto al mañana. Así debe ser el testimonio, y en estos tiempos de incertidumbre, mucho más el creyente debe actuar y vivir con esta seguridad de un futuro que está en las manos de su Señor. Cuando nosotros damos testimonio, debemos hacerlo sin aspereza, sin soberbia o arrogancia. Más bien, hagámoslo con respeto y humildad hacia los demás. El que tiene buena conciencia ha de triunfar. Es lo que nos dicen los versos 16 al 17, ahí donde leímos en Primera de Pedro. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La expresión buena conciencia se refiere a una tranquilidad interna donde no hay acusaciones porque hemos seguido la conducta correcta. Muchas personas, sus propias conciencias les acusan. Entonces, cuando hablamos nosotros de buena conciencia, significa que podemos estar tranquilos, mirar de frente a toda persona, tratar con todos y en cualquier circunstancia. No hay nada de qué avergonzarse. Probablemente tengamos que ser afligidos en algún momento en esta circunstancia de la vida, pero sabemos que no es por algo malo que hayamos hecho, sino por envidia a causa de nuestro buen comportamiento. Muchas personas sufren por sus malas conductas, pero el creyente, cuando sufre, debe ser por causa de su buena conducta, por causa de su fe en Cristo Jesús. Entonces es muy importante tener en claro que en algún momento podemos llegar a ser afligidos, pero sabemos que no es por algo malo que hayamos hecho, sino muchas veces por la envidia y el enojo de aquellos que nos miran por nuestro buen comportamiento. Tanto en los tiempos del escritor como en la actualidad, los creyentes pueden traer sobre sí el desprecio y el odio de los incrédulos, pero siempre deben ser considerados con quienes los rodean cuando realizan sus actividades y no cometer desórdenes, ruidos o escándalos
que interrumpan la tranquilidad y descanso de sus vecinos. Entonces el creyente debe tener una conducta que modele a su Señor. También cada creyente debe cumplir las leyes que regulan sus actividades, las normas de construcción establecidas y todo aquello que sea estipulado por la ley. Muchas veces nos cuesta trabajo aceptar que Dios ha puesto también a las autoridades y que el creyente tiene esa responsabilidad de acatarse a las leyes terrenales. Solo se justifica la desobediencia a las leyes cuando prohíben algo que Dios manda específicamente o cuando nos exige hacer algo expresamente prohibido por la ley divina. En algún momento lo hemos mencionado, simplemente, mis hermanos, estamos nosotros llamados a obedecer a nuestras autoridades, siempre y cuando no contravengan los principios específicos de las Sagradas Escrituras. Entonces no podremos sujetarnos en obediencia a las leyes. El creyente tiene una conciencia que le ata en obediencia a su Señor por encima de todas las cosas. Antes de que un creyente se rebele contra las normas humanas, debe de estar seguro de que la palabra de Dios no le deja otra alternativa. Entonces no es nada más un acto de rebeldía porque sí, sino es la seguridad de que no hay más que este camino y hay que enfrentarlo. La vida del creyente debe ser tan correcta y agradable que los que no conocen a Cristo sientan vergüenza por haberlos criticado o maltratado. Y aquí hay una importancia porque estamos hablando del testimonio que es congruente entre lo que se dice y lo que se hace. De tal manera que aquellos que nos pueden estar acusando de alguna conducta no propia, finalmente serán avergonzados porque nuestra conducta dará testimonio de lo que nosotros creemos y somos. Es tan fácil hoy evadir esa responsabilidad, justificarnos, etc. Pero lo cierto, mis amados hermanos, es que el testimonio del creyente debe ser congruente con su fe. La vida del creyente entonces debe ser tan correcta y agradable que los que no conocen a Cristo se sientan avergonzados por habernos criticado o maltratado. Aquí entra todo un desafío a la fe de la iglesia en estos tiempos para que el mundo, la gente que nos rodea, sepa del amor de Dios, conozca el amor de Cristo a través de nosotros. Si nos critican, que nos critiquen, nuestra conducta dirá lo contrario. Y mis hermanos, si ha de sufrir, recuérdelo, que sea por causa de la justicia, por su fe y su amor en Cristo Jesús. Si ha de padecer algo, adelante, pero que sea por causa del amor a Dios y no por nuestra conducta inapropiada. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos orando y pidiendo que la palabra de Dios nos perfeccione día a día. Si el Señor lo permite, el día de mañana continuamos con nuestras reflexiones.